estamos otra vez. Ahí está, ya te escucho la voz, muchacho, ya estás aquí, chico, ya está con nosotros, camarada. Mira nomás, ya te estoy viendo la pelonera, pareces el Kobe Bryant, muchacho cabrón. Qué pinche look traes ¿Cómo estamos por de ahí? lo más cool, muchacho. Es mi hermano, el pinche Roberto Barreta. Salúdenlo todos los camaradas. A ver, Un, habla porque ahorita ya te escuché. un saludo a todos los camaradas que se encuentran aquí en esta transmisión. Estamos haciendo historia hoy por primera vez. Ya te escuchas, muchacho. Estamos rompiendo récord. El don Francisco se está yendo a chingar a su madre ahorita. Nadie lo está viendo más que a este pinche enlace. A ver, Roberto Barreta, ya te escucho. No sé qué chingado le moviste. Mira, ahí te están mandando saludos. A ver, Barreta, estuve Saludos, hablando yo saludos. ahorita en un video sobre que si llega López Obrador haciendo un pacto con capitalistas, en mi posición, dicen muchos que no quieren una Venezuela así, con tanto desmadre, que crisis y que no sé qué, pero esta oligarquía en México, a una izquierda débil y con una oligarquía tan fuerte, primera, va a haber fuga de capitales, va a haber un desmadre en las calles, si no te lo chingas, tú con tu experiencia cubana, porque tu mamá estuvo en el proceso de alfabetización, la pudieron haber matado, estuvo sufriendo. Cuéntanos por qué es importante quitarle los medios de producción a los capitalistas, porque el socialismo este del siglo XXI, ¿qué significa? Porque es conspiración constante, que te estén chingando. A ver, tú explícanos este momento histórico, porque ahorita te están viendo todos los cubanos puertorriqueños del otro lado, y luego los que no alcancen a ver lo van a retransmitir, muchacho cabrón. Ahorita ando emocionado, te estoy viendo la pelonera, y tú eres más chingón que Kobe Bryant ahorita, muchacho cabrón. A ver, aviéntate. Bueno, lo primero voy a responder la primera parte de la pregunta que me estás haciendo. Yo considero que lo más importante en todo esto es saber, y es la gran pregunta, hasta dónde estaría dispuesto a llegar el pueblo mexicano en el sacrificio por transformar una sociedad. Lógicamente, todos los cambios y sobre todo los cambios progresistas van a traer este tipo de consecuencias. Y hay que estar muy preparados, muy fortalecidos ideológicamente para poder soportar las presiones que se van a llegar desde el exterior y sobre todo desde la oligarquía para derrocar el movimiento progresista. Lo mismo que está pasando en Venezuela, en Ecuador y en todos los gobiernos que han intentado un cambio en favor de las grandes mayorías. Esto es en Venezuela. Bueno, hay que tener muy claro que a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder se vino, como era de esperar. Sería iluso pensar de que las oligarquías y los poderosos se van a quedar de brazos cruzados para permitir que estos tipos de cambios surjan, cuando estos cambios definitivamente afectan sus intereses de muchas maneras. Lo importante en todo esto también es que, a mi modo de ver, lo que se ha intentado en América Latina con estos gobiernos progresistas es como una especie de un tercer carril donde puedan convivir ambos sistemas. Eso es totalmente, yo creo que un poco iluso, incrédulo, porque no hay forma en que estos dos sistemas puedan coexistir. Es decir, no hay forma posible, no hay un tercer carril que se pueda intentar en esto. Los movimientos y los gobiernos progresistas, para poder llegar a buen puerto y a consolidar estos cambios, primero que nada tienen que hacer tres cosas. Después de haber llegado al poder político, por la vía que sea, bueno, en Cuba fue por la vía armada. Fidel explicó que fue la única posibilidad que dejaron, no había otras posibilidades. Después, en el año 73, lo intentaron ya Allende, llega al poder por la vía electoral, por la vía democrática, pero como era de esperar, bueno,
ya todo el mundo sabe cómo terminó el proceso revolucionario de Allende, comenzado en el año 73 allá en Chile. Y haciendo un paréntesis aquí, fíjate si esto tiene que ser un problema de ideología. Hoy acaba de ganar Piñera otra vez las elecciones presidenciales en Chile y va a ser el próximo presidente. Lo más probable es que Piñera repita como presidente de Chile. Esto te está dando y nos va dando una medida de cómo están las sociedades en América Latina en estos momentos. Oye, Roberto, deja interrumpirte. Explícale a los jóvenes tres conceptos, bueno, cuatro más o menos. Explícale qué es para ti un capitalista, porque acuérdate que ahí confundieron ahí unos disque expertos, que es consumir un producto como una Coca-Cola, tener infinitum. Para ellos eso es capitalismo. Hay mucha analfabetismo aquí en México y aparte la derecha ha hecho mucho daño, que algunos se quieren hacer vivos y creen que atacándote con que, mira, consumes tenis Nike, eres capitalista. Define tú qué es un capitalista, Bueno, luego un reformista, luego un socialista y luego un comunista. Que quede claro esos conceptos en los jóvenes que nos están escuchando. Eso de decir que un socialista o una sociedad comunista no tiene por qué consumir bienes y servicios que vienen a nivel global es totalmente ridículo. Eso sería como decirle ahora mismo, por ejemplo, a la NASA, que preguntarle si verdaderamente en este conflicto de intereses y este conflicto político que hay con Rusia, sería como preguntarle a la NASA, bueno, si odian tanto a Rusia, ¿por qué envías tus astronautas ahora a la estación espacial en las naves Soyuz rusa? Es decir, eso es totalmente iluso. Son bienes y servicios globales que de hecho son bienes y servicios producidos por manos obreras, no es por un capitalista directamente, por un empresario. El empresario podrá tener el recurso financiero, pero si no tiene a los obreros para realizar estos recursos, no se consigue nada. Tesla, que fue uno de los grandes inventores, de hecho ya había hablado del teléfono celular y todo esto, mucho antes que los capitalistas en este sentido. Entonces ese tipo de argumentos son verdaderamente ridículos y verdaderamente son como un método defensivo de mucha gente para tratar de satanizar y seguir satanizando el por qué tú tienes una ideología u otra en este sentido. Un capitalista, el capitalismo hay que vivirlo en carne propia. El capitalismo en realidad, a mi modo de ver, y con la experiencia de estar viviendo aquí en Estados Unidos y con la experiencia de haber vivido en Cuba, está muy bien definido. Es una selva. Aquí es una selva del hombre contra el hombre. Y de hecho, para nosotros que venimos de una sociedad socialista y emigramos como un fenómeno que es la emigración a nivel global, emigran de todas partes del mundo. De hecho, aquí tú te preguntarías entonces, aquí hay italianos viviendo, aquí hay mucha gente de Latinoamérica. A mí cuando me dicen, ¿por qué si tú piensas así vives en Estados Unidos? Yo me pregunto entonces, bueno, y les respondo a mucha gente, bueno, yo tal vez pude haber salido huyendo de un sistema socialista, pero ¿de qué saliste huyendo tú cuando en Colombia el sistema es capitalista, cuando en México el sistema es capitalista? ¿Y dónde está el éxito del capitalismo en esos países cuando hay grandes cantidades de migrantes de esos países aquí también en Estados Unidos? Entonces, ese tipo de argumento es totalmente ridículo. La experiencia aquí del capitalismo es literalmente es dura, es una selva del hombre contra el hombre, donde desde muy pequeña edad, desde muy temprana edad, lo primero que te enseñan es a ser competitivo. Y en esa situación de ser competitivo, lo que te están inculcando constantemente es que para tú llegar a donde quieres llegar, tienes que arrancarte los sentimientos, no
tienes que pasar por encima de lo que tengas que pasar para llegar a ese objetivo, y se pierden todos estos valores de hermandad, de solidaridad, de ayudar al prójimo, las posibilidades que todos tengan de acceder. No se accede mucho por talento, se accede más bien por esta situación de competitividad que te roba absolutamente todo lo Oye, Roberto, humano. Una pregunta. Ahorita que ya estamos hablando conceptos que a lo mejor en México no están muy familiarizados. ¿Por qué en nuestro país les da mucho miedo expropiar a la burguesía? ¿Por qué quieren adornar con reformas, con que paguen impuestos? ¿Por qué les da tanto miedo eso de nacionalizar los bancos, nacionalizar las minas, expropiar los medios de producción? Porque hemos visto que hay un proceso con Evo Morales, que se recuperó el Estado y está sirviendo al poder popular, y en otros casos como Argentina con los Kirchner, que la Cristina empieza a nacionalizar, pero deja espacios a la burguesía. Entonces la clase media se siente como que ya tiene poquito poder y empieza a volver a votar por la derecha, y se hace un círculo vicioso. A ver, ¿cómo tú explicas esos pinches procesos y por qué a la izquierda la tienen en México casi como con miedo, con una satanización? Bueno, es lo que te venía diciendo. Lo que sucede en esto y lo que está pasando en América Latina, literalmente, es que están intentando un tercer carril. Es decir, a los gobiernos progresistas que llegan, es decir, no son totalmente gobiernos socialistas ni gobiernos, y mucho menos comunistas con esa concepción. Son gobiernos progresistas, gobiernos que buscan un poco dar ciertos agregados sociales, ¿no? Ciertos logros sociales, pero que no quieren meterse en demasiados problemas con esta situación de las nacionalizaciones y las expropiaciones. Esto también, lógico, en cada país funciona diferente y es un problema de sociedades. Tienen que existir muchas condiciones para que esto se pueda dar de esta manera, porque esto se basa, para tú poder hacer este tipo de nacionalizaciones y este tipo de expropiaciones, tiene que haber un alto apoyo popular, una alta conciencia popular, porque si no el propio pueblo no entiende estos cambios y comienza a dudar de esta situación, y encima, si le pones la satanización y la avalancha de los medios de comunicación distorsionando toda esta situación, es muy probable que terminen el pueblo, es decir, la sociedad termine rechazando este tipo de cambio. En América Latina se intenta un tercer carril, es decir, querer convivir con ambos sistemas, como te decía, cosa que se hace literalmente imposible. ¿Qué ha pasado también? Esto es historia, un poco de historia, es que nos han robado todo. Es decir, han sido tan sagaces que nos han robado todo, hasta los nombres. Por ejemplo, es como el Partido Socialista, el PSOE en España, el Partido Socialista en España. Pregúntate qué tiene de socialista y qué tiene de obrero ese partido en España. Nada tiene. Son unos pinches vendidos. Sin embargo, si tú te fijas, son tan astutos que no son capaces de ponerse como nombre Partido Neoliberal Mexicano. Nunca lo van a hacer. Lo disfrazan, se enmascaran detrás de una cortina de humo donde confunden a la sociedad y se roban a todos los nombres. En el propio México, mira cómo se llama el PRI, Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tiene de revolucionario el PRI? Absolutamente nada. Entonces, y las sociedades tienden a cansarse muy rápido con este tipo de cambios, y las demostraciones están siendo en Argentina y ahora muy particularmente en Ecuador. A Correa el otro día le preguntaban, bueno, presidente, con esta situación usted dirá todo lo que quiera y en eso estamos de acuerdo todos, pero lo que se está viendo es que en 10 años de revolución ciudadana no se alcanzó un ideal sólido en el pueblo ecuatoriano para mantener
esto que está pasando, porque si realmente hubiera habido un ideal sólido en Ecuador en cuanto a la revolución ciudadana, no estarían permitiendo, como se está permitiendo, hasta cierto punto son muy pocos, o no es la gran mayoría la que está defendiendo estos cambios en Ecuador. Lenín Moreno sigue haciendo lo que está haciendo y el pueblo sigue confundido. Y se vio muy claramente esta falta de solidez en los ideales cuando se tuvieron que ir a segunda vuelta contra un banquero que unos años antes los había dejado en la miseria, les había robado todo y al final de cuentas terminan votando por esta misma gente, el pueblo en general. Eso, y ahora en Argentina pasó lo mismo. Es decir, los pueblos de América Latina son muy desmemoriados, extraordinariamente desmemoriados. Y entonces se van de un lado a otro, se mueven de un lado a otro según van las conveniencias. Es decir, en Argentina, los gobiernos de la Rúa y Menem, y mucho antes, pero los gobiernos de la Rúa y Menem específicamente, desbancaron al país, dejaron al país en quiebra, les robaron el dinero a la gente, tuvieron que salir en cacerolazos, aquellos famosos cacerolazos en Argentina. Bueno, ya el pueblo argentino se olvidó de eso. Al final llegó Néstor I, rescata al país, lo saca de la bancarrota, lo saca de la situación crítica en que se encontraba el país, llega Cristina y continúa haciendo un trabajo de cambios, y sin embargo el pueblo vota por Macri, y muy duro era escuchar lo que mucha gente argumentaba. En Argentina hubo gente que llegó a decir que votaba por Macri porque como era millonario no iba a robar. Imagínate con esos conceptos. Entonces, como en México... Oye, muchacho cabrón. Oye, Roberto. Vamos a que pongan comentarios los camaradas para algunas dudas que tengan, no sé. Porque ahorita es momento de tocar temas de que la gente no sabe. ¿Por qué? Por decir, dicen en México que se quieren, cuando satanizan a los líderes de izquierda, dicen que no se parezca a Cuba, que no se parezca a Venezuela. Lo que yo sostengo, porque fíjate, si nos dicen que un líder se puede parecer a Venezuela, no tenemos sus programas sociales. Tú sabes las misiones de que hizo Chávez, todas las misiones de salud, de educación, ese tipo de programas no los tenemos en México. Tenemos un sistema de salud donde se mueren las personas. Tú me comentaste una vez que estuviste cuando estabas en México viviendo, que escuchabas diariamente que se morían personas y que no entendías este sistema de salud. Cuando hablas de Cuba, que tiene 0% de analfabetas que erradicaron eso de los principios de la revolución, y aquí son cifras enormes de analfabetismo, millones de personas. O sea, esta gente no ve que el analfabetismo no se va a quitar con el sistema capitalista, que este es un negocio privado a particulares. ¿Por qué se sataniza tanto a Venezuela, Cuba, con los modelos socialistas? ¿Por qué significa Cuba, Venezuela, en especial Cuba, que implementaron el marxismo-leninismo, un cambio no solo de mentalidad, sino una sociedad sin clases? ¿Por qué no quiere la clase gobernante una sociedad sin clases? Porque a veces se dice, bueno, ¿en qué se basa el modelo socialista? Bueno, porque no quieren que las fábricas sean de los trabajadores. Que están acostumbrados aquí en México que sea un empresario el dueño y los demás sean empleados y les estén dando con un pinche látigo, les quiten prestaciones. ¿Por qué a los líderes de izquierda jamás van a Cuba, Venezuela? Por decir, algunos van, Noroña lo hemos visto, pero satanizan tanto a los líderes. Por decir, López Obrador nunca fue a Cuba, nunca quiso ir a ver a Fidel, nunca quiso relacionarse con Hugo Chávez, y hay mucha gente aquí que los ve como malos, como líderes malos, tiranos, que hicieron cosas. ¿Cómo nos puedes explicar tú todo este proceso en México de ignorancia política? Bueno, lo primero que habría que preguntarse es por qué los pobres votan por los ricos. Esa es la primera pregunta. Y esa pregunta se responde, y un catedrático salvadoreño la respondió muy fehacientemente y decía que los pobres votan porque comen como pobres,
duermen como pobres, se divierten como pobres, viven como pobres, pero piensan como ricos. El pobre tiene en su mente a un rico. Entonces, por eso termina votando por un... Y es una desgracia ideológica esta situación. Esto también va aunado, digamos, a muchos factores socioeconómicos y muchos factores culturales también. Tú me preguntas de Cuba, y en el caso de Cuba fue una generación la que creó todo esto. Cuba también tuvo esos grandes problemas de analfabetismo, de una sociedad, pero sí había algo, y esto no es chauvinismo, no quiero parecer chauvinista, porque cada país tiene su historia de lucha, no se puede menospreciar la historia de lucha de los pueblos, pero en el caso de Cuba, todos los factores y todas las condiciones objetivas y subjetivas se confluyeron para llegar a esa generación encabezada por Fidel, pero había muchos otros líderes políticos y revolucionarios, y llegó esa generación de oro a Cuba, pero el pueblo cubano en su historia de vida siempre fue un pueblo muy de luchas, y eso viene desde la colonización. Desde la época de la colonización ya estaban los indios, nuestros caciques indios, Atuey, como te decía la otra vez, y Guamá, luchando contra la colonización, y eso nunca se perdió. Es decir, siguieron, después vino las luchas del 68, después la lucha del 95 encabezada por José Martí y todos los héroes cubanos de esa época, y Cuba nunca fue un pueblo anexionista. Por ejemplo, siempre quiso ser un pueblo soberano, independiente, y se luchó. Martí tuvo que luchar mucho contra el anexionismo hacia Estados Unidos de muchos cubanos, también se dio ese fenómeno, pero todo se confluyó en esa generación del centenario, se le llamó porque era el aniversario de Martí, y con Fidel al frente, bueno, tomaron acción. Había ya una conciencia ideológica muy fuerte, y bueno, se llegó al triunfo revolucionario en el año 59, y el pueblo ya estaba preparado, aunque no entendía qué era la revolución, literalmente eso lo explica Fidel, cómo tuvieron que ir hablando y explicando qué era el proceso de la revolución, pero en el pueblo había un sentimiento, un ideal de independencia absoluto, y de que sí estaban seguros, no entendían lo que pasaba, pero lo que sí estaban seguros era de que no querían volver a un régimen como el que estaba. Entonces, en México, ¿qué sucede? En México han destruido por años el tejido social. El sistema capitalista promueve los valores más nefastos del ser humano. Entonces, basado en eso, y a veces da la impresión de que eso es lo que está por mayoría en el cerebro humano, en el ADN humano, las cosas malas, han ido destruyendo ese tejido social en México a niveles. Yo nunca había visto la destrucción de un tejido social tan grave en mi experiencia como lo que se ha vivido en México. Hubo una generación, y eso vino a partir de la generación del 68, que fue muy buena, una generación, incluso yo creo que muy apoyada en estos ideales cubanos, en la revolución cubana, y hubo una generación que, bueno, todos saben la masacre que hubo ahí en Tlatelolco en el año 68 para apagar todo vestigio revolucionario. Entonces, en México esa destrucción del tejido social ha ido llevando a una sociedad apática, en que ya no sabía qué hacer para salir de esa situación. Y hay que tener en cuenta que los políticos mexicanos se basan mucho, usan como punta de lanza la pobreza de la gente. Por mucho que tú le expliques a la gente que no venda su voto, que eso es pan para hoy y hambre para mañana, la gente
Roberto, espérate, ahorita que estás tocando el tema del sistema electoral cubano, quiero que expliques eso porque se dice que no quieren, que el sistema cubano es una dictadura y que haz de cuenta que lo ponen casi como un demonio. Vamos a hacer unas comparaciones porque una vez me puse a investigar. Primero, en Cuba votan más del 96% de la población, 96%. Aquí en México llegan con el 60% y ya se les hace como que una chingonería, pero cuando son gobernadores llegan con el 30 y algo de por ciento, o sea que más del 70 ni vota, se eligen solo los chingados viejos y a base de dinero. En Cuba, los niños son los que cuidan las urnas. En México tenemos a un INE corrupto, tenemos a veces a los militares porque se mata gente, es un desmadre cada vez las elecciones. En Cuba existe que no se financia a los que quieren ser parte de las asambleas del gobierno. Pueden estar, hay una mitad de jóvenes, mitad de mujeres, mitad de indígenas, mitad de gente, doctores, profesionistas. Aquí en México llegan nomás los políticos de dinero, los que están con los contratos, los amigos. Fíjate, quiero que expliques el proceso electoral de Cuba y luego el Partido Comunista en Cuba. Él no dirige las elecciones, él está, es la sociedad civil. Aquí hay mucho dinero, mucha pinche faramaya, pero el sistema económico está intacto, sigue la concentración de riqueza. Por eso hablo, si vamos a ser reformistas, va a haber una conspiración del capital contra ese reformista y lo van a tumbar. Y tampoco quieren a un radical aquí en México porque, nos da miedo que se parezca mucho a Cuba. Explícanos esta chingadera que te estoy diciendo, Roberto Barreta, porque esta entrevista va a ser la más grande que han visto los morros. Los morros están acostumbrados a puras pendejadas. Ahorita se están aprendiendo, en su cabeza les está entrando muchas ideas que no lo van a aprender con los pinches maestros de Leitam y esos culeros de la Salle. Aquí son clases políticas. Voy a empezar de atrás hacia adelante respondiéndote eso. México va a necesitar de mucho tiempo para reconstruir el país en todos sus aspectos, porque es que lo han desbaratado todo. Es decir, no hay manera de... Primero que nada, Noroña lo ha dicho y que lo ha dicho con mucha certeza, es que a la izquierda mexicana y a los movimientos sociales en México se les ha negado toda posibilidad de acceder a los poderes, a la presidencia de la República, es decir, a dirigir el país. Entonces lo han desbaratado todo, las instituciones son extraordinariamente corruptas, lo han contaminado, lo han viciado absolutamente todo para mantener un control de esto. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo tú vas a un combate de esta clase cuando el árbitro está totalmente viciado, está totalmente desprestigiado, está totalmente corrupto? No hay ninguna posibilidad. Es decir, no se vislumbra una posibilidad. Está negado por definición el acceso a la conducción del país. En Cuba es nuestra forma de elección. Hay para cada quien tiene su modelo de democracia, su forma de esto. La critican porque quieren hacer universal el modelo occidental de varios partidos, de elecciones totalmente amañadas, porque para tú poder ser candidato necesitas ser multimillonario para emprender una campaña. ¿Y quién en el mundo tiene tanto dinero como para poder presentarse como candidato? Entonces en Cuba, si bien la elección presidencial es indirecta, porque no se elige directamente al presidente, se elige a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Municipal primero, después a la Asamblea Provincial y luego la Asamblea Nacional. Y participan, aunque el voto no es obligatorio, en Cuba participan
más del 80% de la población. Es una cultura participar de las elecciones y no existe las campañas políticas en Cuba. Es decir, tú no vas a ver una campaña en la televisión y cada quien proponiendo y tratando de engañar a la gente con que te voy a dar cosas que al final no terminan nunca cumpliendo. En Cuba simplemente te ponen la biografía. Te explico así muy crudamente. Se reúnen en el barrio, ahí en la cuadra, en la colonia, los vecinos. Yo he visto hojas de papel así como estas, con una pinche foto y una biografía. Así son las elecciones en Cuba, las pegan en una donde va a ser la votación. Aquí no, ya sabes que son lonas, propagandas, spot, millones y millones, y el candidato dice que va a representar a la clase que lo está financiando, no al pueblo. No, y explícanos. Y piden al pueblo el voto, pero no se acuerdan de él después en el resto del periodo para los que fueron elegidos. Noroña, yo me baso mucho en él porque él dice una frase muy clara para en caso de México que dijo: viven del pueblo y están contra el pueblo. Es decir, ninguno de esa gente le dice a sus electores lo que va a hacer realmente después en la Cámara, que es atentar contra el pueblo. En Cuba eso no existe. Se reúnen los vecinos, ahí se propone abiertamente: mira, yo propongo a Rafa porque yo considero que tiene estos méritos, estos y estos y estos y estos. Si usted está de acuerdo, queda como postulante o postulado, se propone a otra persona y esos van a la elección. Ahí es lo que aparecen, es tu biografía con esas mismas características que se dice, tu foto, y se dice: Rafa nació en tal fecha, tal año, y su trayectoria ha sido esta y esta. El día de la elección, eso es lo único que se permite en las elecciones. Y se pone en lugares públicos, visibles, donde tú puedas ir y leer qué característica tiene esa persona, y tú vas y votas por el candidato que a ti mejor te parece. Además de eso, el conteo de los votos es público. Ahí abren la urna delante de todo el mundo que esté ahí y cuentan los votos, y no hay ningún problema en eso. Ese candidato después elige como representante del pueblo a la asamblea provincial, a los candidatos a la asamblea provincial, dentro de los municipales. Mira, yo creo que mi representante a más alto nivel es fulano de tal por estas condiciones, esta y esta y esta, y así se va llevando el proceso. Es decir, no es perfecto, no es el mejor del mundo, pero es el que se ideó en Cuba y el que la gente está de acuerdo. Ahora, la democracia occidental pretende que todo el mundo sea como ellos. Es decir, que haya muchos partidos, es decir, el pluripartidismo que tanto abogan, pero finalmente, como en este país, por ejemplo, hay dos partidos, demócrata y republicano. Pregúntale a cualquiera que vive en Estados Unidos si conoce otro partido. No lo conoce, no existe, no tiene posibilidades, porque todo conspira. Ahora este año aquí en las elecciones se dio el Partido Verde, que la candidata era una mujer que se llama Jill Stein, y no tuvo ningún tipo de posibilidades. Entonces, es una alternancia del poder. Oye, Roberto, deja preguntarte algo ahorita que estás nombrando las elecciones y ya explicaste muy bien. Ya les quedó claro cómo es el modelo cubano, ¿no? Muy diferente al de México en todos los sentidos. Pero explícanos, ¿cómo viste la candidatura de Bernie Sanders? ¿Qué le pasó? ¿Por qué luego se echó para atrás? ¿Cómo lo viste tú a Bernie Sanders? Porque es lo menos peor en Estados Unidos. Bueno, es lo que te digo, nos han robado todo. Bernie Sanders se autodefinió como socialista dentro del Partido Demócrata. No sé cómo se define así, pero se definía como tal. Yo también tuve la visión de que era lo menos peor, y lo que pasó fue que nunca se contó dentro del propio Partido Demócrata, nunca contaron con que la candidatura de Bernie Sanders pudiera alcanzar la estatura y la altura y la fuerza que alcanzó. ¿Qué sucedió en esta situación? De que el pueblo norteamericano, de alguna manera, también está cansado, muy cansado, y buscando alternativas de romper un poco esta situación del establishment, como le llaman ellos,
puso mucha fuerza en Bernie Sanders. Pero esto no viene solo de Bernie Sanders, esto viene de mucho antes. Hay que entender por qué llegó Obama al poder. Si tú recuerdas, cuando Obama llega al poder, estaba el país muy convulsionado. Bush había dejado el país totalmente convulsionado con toda la situación que estaba pasando, y entonces necesitaban aplacar un poco. Estaban los indignados de Wall Street, habían manifestaciones, y se estaba creando un ambiente que ya el establishment estaba viendo un peligro inminente dentro de la sociedad norteamericana. Y entonces necesitaban tranquilizar esa situación, y llega Obama, afroamericano, con una familia, y efectivamente surgió el efecto que ellos esperaban. Se calmó toda la situación, la gente puso una esperanza muy fuerte en Obama. Recuerdo que la candidatura de Obama se basó en un lema que era sí puedo, yo sí puedo, yes we can, sí podemos, y prometiendo lo que prometen los políticos. De hecho, prometió la reforma migratoria en el primer año, cosa que no cumplió, y todo eso. Pero bueno, ya volviendo acá a lo de Bernie Sanders, se presenta Bernie Sanders con una política de ruptura contra el establishment y contra Wall Street y los bancos, y la gente está muy necesitada de esa situación, y vieron en Bernie Sanders la posibilidad de quebrar un poco esa situación. Ahora, ¿qué pasó? Que Bernie Sanders pertenece a la élite política del país, y pertenece a un partido que ahora se viene conociendo que la propia convención demócrata y el propio partido demócrata atentó contra Bernie Sanders en su confrontación con Hillary Clinton. Ya ellos habían designado a Hillary Clinton como ya le tocaba a Hillary Clinton. Dentro de los demócratas ese había sido el acuerdo. Entonces no esperaban que Bernie Sanders alcanzara los niveles que alcanzó, ni que se convirtiera en el fenómeno que se convirtió. De hecho, aquí se creó un movimiento muy fuerte, que en mi opinión muy personal, Hillary Clinton dice que los rusos se metieron en la elección, y todo eso es una pura falacia, una pura cortina de humo. Espérate, muchacho, ahorita que estás tocando ese tema, dicen ahí, ¿no? Los gringos, los hackers se metieron a la elección de Estados Unidos, rusos, y nos chingaron y nos impusieron al Trump, porque hay un grupo empresarial que pertenece del Wall Street y todas esas madres que están a favor de la Hillary Clinton, que también estaban el Warren Buffett y varios cabrones, pero el Trump tiene a otros empresarios. Entonces es como un PRI-PAN ahí, porque aquel México, por decir a veces, el Bimbo de la familia Servir, que es del PAN, el Martín Bringas de Soriana es del PRI, pero ya cuando llegan al poder se ponen de acuerdo. Hay mucho eso acá. Por eso es la diferencia. En Cuba no hay un capitalista que los esté controlando, y aquí hay un riesgo, mira, Roberto Barreta, que a la izquierda la estén controlando los capitalistas. Unos dicen, es estrategia. Bueno, si es estrategia para llegar, hay el caso de Lula da Silva. Acuérdate tú, Barreta, que a Lula como los mismos capitalistas lo tumbaron. La conspiración. Es que hay gente que cree que es como una especie de fe o religión, que el capitalismo va a dejar gobernar a la izquierda light si llegar al poder, cuando es al revés. Entre más light sea la izquierda, más cabrones se van a poner ellos, porque tienen las herramientas, ellos conocen el capitalismo. Con la principal está devaluada, ¿no? El peso, la fuga de capitales, empiezan a devaluar más. ¿Qué va a hacer uno si no va a expropiar, si no va a hacer nada de eso? ¿Cómo va a controlar la banca si la banca está entregada al sector privado? Lo van orillando a que sea radical. ¿Por qué no ser desde el principio? Porque yo sostengo, recuerden, aquí se va a poner peor que Venezuela, y no estoy hablando de que el modelo socialista en Venezuela no sirva, no refiero al modelo, sino que la oligarquía en Venezuela, Lorenzo Mendoza y esos grupos de poder, les dieron chance para conspirar, para hacer sabotaje, para hacer marchas, y son incendiarios. Ahora imagínate aquí al Germán Larrea, al Claudio X González, a todos esos grupos de poder que digan, bueno, que llegue López Obrador, lo vamos a dejar llegar, pero cuando ellos digan, vamos a reventar este gobierno,
seguramente va a estar muy fácil, y luego con un Congreso dividido, con un PRI-PAN en contra. ¿Cómo piensas tú que esos que dicen que por fe hay que confiar en López Obrador porque es una estrategia que esté con los capitalistas o los que se sumen a Morena? ¿Tú cómo ves esos procesos? Bueno, Venezuela, el caso, voy a empezar por el caso de Venezuela, que es muy sui generis, y en Venezuela Chávez tuvo la oportunidad. Yo creo que Chávez después lo pudo haber reconocido, muy privadamente, muy en plano muy privado, pero él tuvo la oportunidad de haber liquidado la oposición después del golpe de Estado del 2002. Lo que sucede con esto es que mucha gente en Venezuela le echan la culpa a Maduro de toda la situación. Si tú te fijas en Venezuela, los que le han hecho esta guerra brutal al gobierno chavista de Nicolás Maduro son los mismos que le hicieron la guerra a Chávez. Es decir, la María Corina Machado, el Capriles, el Julio Borges, y lo que no se entiende es por qué esta gente en su momento, con todas las pruebas que se tenían y todo este tipo de concesiones que después se han venido, que pueden ser muy estratégicas, pero que la gente pide a grito, digamos, acciones más contundentes. Entonces, Chávez tuvo esa oportunidad después del golpe de Estado, y sin embargo Chávez lo terminó perdonando. Perdón a toda esta oposición. Lógico, aquí confluyen muchas cosas geopolíticas y mucha situación. Quizás uno no tiene todos los elementos y uno lo ve muy fácil de ejecutar desde la perspectiva de nosotros, y no es tan fácil de hacer. Pero yo considero que con los capitalistas y con los oligarcas, con los empresarios, no hay pactos posibles. Ellos nunca van a entender, ni aún dándole las ventajas suficientes y las garantías suficientes, nunca van a estar conformes con un sistema. Eso viene en su ADN, viene en su vida, incluso de tradición, y nunca lo van a aceptar. Entonces, en Venezuela da la impresión muchas veces de que la gente comenzó a condicionar al gobierno de alguna manera. No, Chávez, en su inmenso amor por el pueblo y por darle al pueblo lo que habían carecido durante muchos años, no les enseñó un poco digamos, a ganarse las cosas. Es decir, a decir, mira, esto lo vamos a hacer, pero hay que trabajar para esto. Entonces, la gente allá se hizo la gran misión Vivienda Venezuela, por ponerte un ejemplo, y se le empezó a dar las casas a la gente, muchas gratuitas, otras a muy bajo costo, y sin embargo, mucha de esa gente seguían votando por la oposición. Un oportunismo verdaderamente infame dentro de ese punto. Pero dentro de esa misma gente y dentro de la gran misión Vivienda Venezuela, la gente empezó a decir increíblemente, bueno, ¿y qué hago yo con una casa si no tengo nada que meterle adentro? Y se crea la gran misión Vivienda Venezuela, mi casa toda equipada, y ahora le dan las casas con cocina integral y con todo esto, y aún así hay gente que sigue votando por la oposición. Entonces, es un problema social, es un problema de ideología. Lógico, ahora la oposición venezolana cometió los errores más graves, y el pueblo ya comenzó a reaccionar. Pero Chávez hizo algo muy positivo en Venezuela, y fue la transformación de las Fuerzas Armadas venezolanas. No cometió el mismo error que Allende en el año 73, y hizo una transformación profunda de las Fuerzas Armadas, que son hoy la columna vertebral de la revolución bolivariana. Si las Fuerzas Armadas en Venezuela no estuvieran del lado de la revolución, hace mucho rato la revolución bolivariana no existiría. No han podido penetrar a las Fuerzas Armadas, y por eso es que hoy Venezuela todavía sigue construyendo el socialismo.
porque hay unas fuerzas armadas con el pueblo y con la revolución. Y el pueblo ahora comienza a responder a esos errores, a esas confusiones que tenía en su camino, y Maduro comienza, valga la redundancia, a madurar como estadista, y ha tomado decisiones muy certeras. Todavía hay una guerra económica brutal, donde los empresarios, que ahí es donde entramos en el tema nuestro, de la necesidad de la nacionalización de las empresas. Pero ¿qué sucede en esto? Que se necesita que cuando tú haces una nacionalización, cuando tú haces una expropiación y pasas esto a manos de los trabajadores necesitan ser eficientes. Y el capitalismo no es eficiente por buena gente. Si tú vas a una empresa aquí en Estados Unidos, son muy eficientes, pero te obligan a ser eficiente. ¿Cómo te obligan a ser eficiente? No hay nada subsidiado. Es decir, aquí tú vas a una fábrica y tienen más cámaras que posiblemente el Pentágono. Es decir, cámaras por todas partes. Todo tiene un horario. Tienes 10 minutos para ir al baño, no puedes parar no pueden verte parado literalmente en una fábrica. Tú no puedes verte parado. Pero tú sabes que no puedes perder ese trabajo. Porque si tú pierdes ese trabajo, no pagas la renta, no pagas esto, no pagas lo otro, y todo está confluido. Entonces, en el sistema socialista te subsidian y la gente siente que no tengo necesidad de esforzarme si el gobierno va a venir y me va a subsidiar, el gobierno me está pagando, haga lo que haga, y entonces ese es el gran problema que enfrenta el sistema socialista en el caso de Venezuela. En México, ya te digo, tiene que haber una especie de renovación integral de toda la fuerza. López Obrador, aunque yo sigo diciendo, y voy a tocar tu tema muy rápido, que es la esperanza de poder iniciar el camino, al menos poder iniciar el camino. Yo siento que ha contaminado en el afán de poder acceder a la presidencia, ha ido contaminando el movimiento. Y esa contaminación puede que le traiga, digamos, consecuencias no muy favorables en el futuro, en este sentido. Y todo va condicionado a esto mismo, a la necesidad de acceder a la presidencia y al menos abrir el camino que le ha estado negado por muchísimo tiempo. Aquí hay muchísimas preguntas. Yo de hecho hablaba con una muchacha mexicana y le hacía las preguntas como te la he hecho a ti, que no responde López Obrador. La primera pregunta sería: ¿cómo va a pagar todos esos favores de todos esos empresarios que hoy le están dando ese apoyo? Los empresarios no dan nada a cambio de nada. Van a buscar un beneficio. ¿Cómo los vas a pagar? ¿De qué manera vas a pagar esos beneficios? Lo segundo, si las Fuerzas Armadas y la policía, y más con esta ley de seguridad interior que acaban de aprobar, está tan corrupta y está tan desmoralizada, ¿qué posibilidades, cómo vas a minimizar las posibilidades de un golpe de Estado militar en cuanto comience a tocar los intereses que vas a necesitar tocar? Entonces, este proyecto alternativo de nación... Roberto, es que ahí estás tocando el tema que quiero. Fíjate, si es una izquierda light, va a valer madre, porque el capital lo va a hacer como en Brasil. O sea, a los que tienen miedo de Venezuela, de las marchas, de los boicots, de que se caiga el peso y que empiece a valer madre y que suban las cosas, una izquierda light con un capital privado como el que sí existe aquí, lo van a hacer, ¿eh? O sea, eso es una realidad, a esos que les da miedo, porque en Venezuela la oligarquía no está tan fuerte, son grupos empresarios amafiados de Estados Unidos, pero acá, no hombre, lo que pueden hacer es una guerra enorme y hacer que el gobierno que esté parezca que es una corrupción peor que el PRI y el PAN. Entonces,
nos deja el camino. Si es light, se lo van a chingar y nos van a chingar a nosotros, porque la economía va a estar valiendo mal. Hay que tener algo en cuenta muy fuerte, y es la penetración de Estados Unidos en México. Es decir, yo no creo sinceramente que este país permita, Venezuela está un poco lejos, pero yo no creo que este país permita tener un gobierno de ese tipo aquí en su frontera. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y si lo han hecho en Honduras y lo han hecho a Zelaya, sin apenas acercarse a la mitad de lo que pretende Obrador en su supuesto programa de nación, lo sacaron en calzones de su casa. Es decir, y todo el mundo sabe que Hillary Clinton estaba detrás del golpe de Estado a Zelaya en Honduras. Entonces, en esta situación, yo lo que siento es que ese proyecto alternativo de nación suena como muy fácil de ejecutar. Es decir, él dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, como si todo fuera muy fácil. Mi gran pregunta es para él y para los que lo siguen, si lo va a hacer por decreto. Es decir, si tú vas a decretar y cuánto tiempo vas a poder decretar ese tipo de transformación. Porque para tú poder hacer ese tipo de cambios, tú necesitas reducir a la mínima expresión a la oposición. ¿Para qué? Para que cuando estos proyectos de ley lleguen al Senado o a la Cámara de Diputados, sean aprobados por mayoría. Pero lo otro es que Obrador tiene que trabajar muy directamente en los mandos medios y bajos de las Fuerzas Armadas para tener una fuerza ideológica que pueda sustituir a los mandos corruptos de todas esas instituciones. Si no, los militares, como el general Cienfuegos, que ya está descartado, que es exactamente, van a dar un golpe de Estado militar. Eso es lo más probable. Unas dudas, porque he visto yo que gente quiere confundir a los jóvenes. A mí cuando quieren confundir a los jóvenes, siempre voy a responder. Hay gente, fíjate, que está confundiendo la militarización en México con la militarización disque de Venezuela. Quiero tocar este tema, que los quieren poner como que Maduro y Peña son los mismos. Después, tú ahorita hablas tu opinión, yo te explico más o menos. Por decir, aquí en México, los soldados, los militares, defienden a la gran empresa, fíjense, a la gran empresa. No se ponen a defender en las calles por decir, si se quiere privatizar el petróleo, no van a salir a defender al pueblo y decir estamos en contra de que se privatice Pemex, o cuando se dan concesiones a mineras canadienses, al Grupo México, o se les extiende la concesión, no ve soldados diciendo, mira, la corrupción que está habiendo en nuestro país, vamos a luchar a un lado del pueblo, o cuando los maestros les hacen una reforma educativa que los están despidiendo, no se ven soldados defendiendo a los profes. Cuando se quiera privatizar la salud, no vas a ver los soldados defendiendo. Cuando interviene Estados Unidos con armas, no se meten los soldados. Primero, aquí se busca militarizar en nuestro país para defender al sistema capitalista, que es una orden desde Estados Unidos. Esa es una diferencia, porque el que confunde estos factores no solo es un pendejo, está manipulando, ya sea por ignorancia o por querer hacerle el juego al sistema capitalista. Maduro, las Fuerzas Armadas defienden la nacionalización de CanTV. Por decir, si la oposición de Capriles quieren la privatización otra vez de CanTV, las fuerzas bolivarianas están con el pueblo y van a defender y van a luchar por esa nacionalización. Las Fuerzas Armadas de bolivarianas van a defender las misiones de Chávez. Permite darte un paréntesis ahí para explicarte esa parte, para que puedas entender. Eso fue un trabajo de Chávez desde la academia militar. Hoy los generales y los altos cargos militares de Venezuela fueron formados por Chávez en la ideología bolivariana. Cuando estaba en la academia, sobre los mandos
medios y bajos. Si tú te fijas, todos los que participaron con Chávez en el golpe militar que trató de llevar a cabo, eran tenientes, cabos, soldados, que ya él había hecho un trabajo de enseñanza de lo que era Simón Bolívar y la doctrina bolivariana. Entonces, ninguno de los generales que estaban en las Fuerzas Armadas bolivarianas, hoy muchos de ellos están presos por traición y por haber participado del golpe de Estado que le quisieron dar a Chávez en el 2012. Entonces, a raíz de eso, es la diferencia con México. Es decir, Chávez reformó toda una institución. Es decir, trajo nueva ideología a esa institución. Y en México esto no se vislumbra porque han vilipendiado, han envilecido al ejército mexicano. Lo han sacado a un combate que no les pertenece y esto ha creado una situación de repulsa, digamos, de la sociedad hacia esta institución, más cuando los gobiernos en México, del PRI, sobre todo, y del PAN, porque quien inició la guerra de sacar el ejército a la calle con la supuesta famosa guerra contra el narco, fue Calderón, pero todo el mundo sabe que el crimen organizado en México es el brazo armado ejecutor del gobierno. Es decir, ellos al estilo, haciendo como un paralelismo de los falsos positivos en Colombia, es muy parecido a lo que sucede en México en cuanto a esta situación. Entonces, yo no veo cómo López Obrador va a poder solventar esta situación a partir del momento en que comience a tocar ciertos puntos. Por ejemplo, él dice que va a vender toda la flotilla de aviones presidenciales, incluyendo el avión que se compró Peña Nieto. Pero un avión parecido al de Peña Nieto lo tiene General Cienfuegos. Dentro de eso eso no se ha hablado mucho, pero yo lo leí. El General Cienfuegos, Peña Nieto lo compró, quizás no con esas características, pero también es un Boeing Dreamliner de eso, muy parecido al que tiene eso. Y el almirante de la... Oye, Roberto, es que acá los militares ya se quieren poner al nivel de la oligarquía, algo parecido como en Estados Unidos. Ya ves que los militares son los que realmente controlan, a veces parece que controlan el sistema político. Por eso asesinaron a Kennedy, a Malcolm X, a Luther King, ha mafiado con el sistema empresarial y presidentes, aquí, pero aquí son los en Estados militares. Unidos quien controla es el complejo militar industrial, pero hay cierta estructura dentro de la propia Constitución y dentro de todo esto que no les permite pasar a un Estado como lo que pretende, como lo que se pretende en México. En México es muy peligroso lo que están pretendiendo hacer. Es decir, en México están tratando de silenciar cualquier tipo de disidencia posible dentro de la sociedad mexicana. Es decir, esta ley de seguridad interior es una burla, es un disfraz para darle las facultades a los militares a hacer y deshacer dentro del país a su antojo. Y lo más peligroso es que vayan a suplir al poder civil en este sentido. Entonces va a ser una especie de control militar con una máscara civil que no va a rebasar más allá que el mero formalismo de mantener una aparente democracia en el país, pero quien van a llevar el control absoluto de toda esa situación van a ser los militares en ese sentido. Oye, ya para finalizar, porque ya es tarde y muchos trabajan y yo creo que ya tenemos como 3 horas hablando. Oye, Roberto, quería finalizar. ¿Cuál es tu mayor preocupación en los jóvenes de ahora en México?
los que alaban mucho el sistema capitalista, los que les vale madre que políticos hagan alianzas con banqueros y lo vean normal, que justifiquen que eso es para llegar al poder. ¿Qué es lo que te preocupa a ti en el joven de ahora? Porque a mí me tocó cuando inicié que nos inspiramos en Salvador Allende, los jóvenes de Andrés Manuel, en la red de jóvenes de López Obrador, teníamos un proyecto socialista y ahora lo que veo son jóvenes que yo no sé qué nueva generación de pendejos están formando en youtubers, si es Chumel Torres uno de los causantes o varios pendejos ahí que se parecen, aunque se digan que no se parecen, que ahora no hacen diferencias entre un banquero, un político y un empresario. Creen que ellos es parte del sistema y se debe cogobernar con ellos, que la iniciativa privada ahora puede ser de izquierda. Ciertas esas mamadas, ¿cómo lo ves tú? A mí se me hace muy preocupante porque yo en el 2006 yo veía una generación de jóvenes firmes contra el capital, que leíamos a Carlos Marx, que leíamos a Lenin, que leíamos a Stalin. Ahorita quiero que me hables un poco de Stalin porque también la izquierda miedosa le tiene miedo, que leían a Mao Zedong, que leían a Ho Chi Minh, que leían a Nasser de Egipto, Yasser Arafat, que leían incluso a líderes nacionalistas como Simón Bolívar, como Morelos, la resistencia yaqui. Explícanos este proceso en México con los jóvenes de ahora. No sé si está afectando esta chingadera de los milenios, esa página mamona que ponen. Bueno, como les meten mucho lo en México, a mi modo de ver, lo que está pasando con respecto a la juventud es la penetración también ideológica del sistema, de este estilo que te digo capitalista de crear jóvenes, incluso una generación de lo que en inglés se le llama obedient workers, que es como trabajadores obedientes, que sean muy inteligentes para dominar las máquinas, pero no lo suficientemente inteligentes para ser críticos y para tener una opinión crítica sobre esta situación. Y esto a su vez se revierte en una apatía política absoluta y es algo que es verdaderamente increíble, porque los jóvenes de por sí, sobre todo los jóvenes universitarios, son jóvenes muy aguerridos. En México, finalmente se ha englobado todo. México ha sido, cuando tú lo miras desde fuera, es como la especie, es como el gran laboratorio, donde están probando y han ido probando todos las formas de destruir una sociedad. En los jóvenes lo han hecho. Y la falta de una ideología y de una guía ideológica ha traído esto como consecuencia. Imagínate que cuando se dio aquel despertar en la Ibero con esos jóvenes expulsando a Peña Nieto y todo el mundo pensó que comenzaba a surgir o a resurgir esa llama revolucionaria, esa inquietud digamos arriesgada de los jóvenes, y se creó este movimiento de Yo Soy 132 que rápidamente como diría yo, la matriz tomó acción y se dieron cuenta automáticamente de que no había un lineamiento ideológico, y fue muy fácil de penetrar el movimiento. Compraron a los líderes con estas falsas digamos, con estos falsos conceptos. Yo recuerdo que ellos, cuando se le empezó a cuestionar con respecto a Televisa, que le dio hasta un programa y todo esto, ellos decían no, de que iban a atacar el sistema desde adentro. Es decir, que Televisa no los había condicionado y que ellos iban a ser críticos ahí en Televisa. Hoy pregúntate dónde están los dirigentes de Yo Soy 132. La UNAM, que es la universidad pública, que era de donde debería surgir este pensamiento crítico, aguerrido, fuerte, revolucionario, también ha caído en una apatía absoluta. Las generaciones de estudiantes a veces no entienden ni lo que está pasando, y lo más triste es que toman las cosas como moda. Es decir, llegar y andar con una camiseta del Che Guevara es más moda que ideología. Andar con
hablar de estos temas se convierte en peligro y nadie quiere tocarlos directamente y te acusan de radical o de todas estas cosas y te empiezan a decir, incluso yo tengo amigos que les dicen, bueno, si este es tu pensamiento, ¿por qué no vives en Cuba? ¿Por qué no vives aquí y allá en estos países? Entonces, verdaderamente es una tragedia ideológica lo que vive México y Morena, que es el movimiento que da como luz de esperanza, se ha despreocupado de los jóvenes, no tiene una cantera juvenil que pueda impulsar, que pueda dar esa fuerza, ese sentido crítico a la militancia como militantes. Y sin embargo me duele porque tú lo dijiste, también en el 2006, en el 2012, yo vi una gran concentración en Tlatelolco de jóvenes en un meeting de López Obrador y también llegué a pensar de que por fin se articulaba esta combinación de fuerzas de la experiencia de los viejos luchadores con los jóvenes y su ímpetu y su forma aguerrida de enfrentarse. Sin embargo, no le prestaron demasiada atención, se fue diluyendo, los jóvenes no se vieron representados en Morena como movimiento, como para tener esa situación. Y hoy por hoy se preguntan a dónde va Morena, qué es lo que pretenden hacer, nada queda claro, totalmente claro. Y entonces esto es lo que ha pasado en México con la juventud. De cualquier manera hay gente, jóvenes muy buenos. Lo que se necesita es poder articular toda la lucha, dejar las rencillas personales. Eso es un problema de la izquierda muy, muy grave en América Latina y en el mundo, donde si tú te fijas, la derecha cuando va a acceder al poder, como hay un pastel que repartirse, todos ellos se ponen de acuerdo al final. En la derecha se pueden tener muchas diferencias, pero al final terminan poniéndose de acuerdo porque a cada uno le va a tocar una rabanada de ese pastel. En la izquierda, como no hay un pastel para repartir, comienzan este tipo de diferencias y si no existe la madurez política e ideológica para limar estas diferencias, terminan divididos, como sucede en México, la gente por un lado, Morena por el otro, los movimientos sociales por el otro, el movimiento zapatista, los indígenas por otro, y no termina. Y es increíble porque hay un enemigo común. Es decir, es un enemigo común. La pregunta es si tenemos un enemigo común y el objetivo es quitar a ese enemigo común, ¿por qué no logran articular toda esa fuerza que sería incontenible, sin condicionamiento, sin pretender intereses mezquinos detrás para acceder a lo que se quiere lograr, que es la transformación del país? Eso es lo que sucede con la izquierda mexicana y con la izquierda a nivel latinoamericano. Sí, lo que dices es acertado, yo también lo comparto. De hecho, en México les da mucho miedo decir que soy comunista, soy socialista, la disfrazan con, no vamos a decir mucho de Hugo Chávez. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Cuando hice un movimiento en el 2012, yo estaba encabezando ese movimiento y les dije a los compañeros, aquí vamos a votar por el nombre del movimiento. El movimiento se llamaba Movimiento Comunista, era mi propuesta. No querían, salieron ahí de volada. No pongas esas cosas, eso no es bueno, yo no soy comunista. Y entonces le pusieron humanista. Yo dije, bueno, con el fin de avanzar, se cedió a ese nombre. ¿Qué pasó? La ideología de ellos eran unos cabrones, estaban por viejas, me tuve que pelear ahí porque se querían agarrar a muchachas, ni siquiera era un trato de matrimonio, era una cuestión ahí nomás de meterse por agarrarse una morra y estar jugando. Entonces vi una ideología muy leve, pero yo me seguí enfocando en la lucha, en seguir
informando, en ir a las marchas, que si se tiene que hacer paros en la garita de Otay, porque es un pedo para hacer esa madre, porque se vienen los gringos, pues vamos a hacer eso. Entonces, se fui fortaleciendo disque al movimiento, pero ideológicamente no. ¿Y qué pasó? Ahorita los pinches morros están abajo de la cama con un miedo, ya no quieren saber de política, en ese entonces, ¿no? Ahorita están surgiendo otros muchachos cabrones, como Eduardo Durán, como Ricardo Morales, como muchos compañeros, un José Martínez, la Eldaí Méndez, muchos, ahorita no se me vienen todos los pinches nombres, pues son un chingo, con comunistas aguerridos que se pusieran el signo comunista de orgullo, salieran a la calle con una camisa de Lenin, de Marx, sin miedo a ocultarse, porque esos jóvenes son los que yo necesito, no los que se disfrazan, los que te quieren censurar que no hables de ciertas cosas, no, que cálmate, no hables del comunismo ni del socialismo. Esos pinches morros, yo les digo, están, aparte en la ignorancia, están fomentando que el sistema no cambie. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en nuestro país, un adoctrinamiento del sistema capitalista a los partidos, a los líderes, y resulta que uno lo llaman radical porque propone socializar los medios de producción. Estoy seguro que muchos ni entienden ese concepto, lo ven así como un término así muy raro, están más acostumbrados a un término de no sé, más pro empresario, voy a darle una concesión de un banco a un cabrón que no era nada, como le dieron al Germán Larrea. Están aquí una ignorancia muy fuerte en política. Entonces, tenemos que avanzar con eso, tenemos que avanzar con las organizaciones sociales, no nomás hacer estos videitos de entrevistas, debemos de crear, si no hay un partido ni un movimiento realmente de izquierda, socialista, debemos de crear uno, porque eso es lo que necesitamos. Todos estos jóvenes que se sienten a veces defraudados, ya debemos de formar un movimiento realmente socialista, por si llegan líderes que tienen miedo, nosotros impulsar ese cambio y salir a la calle, y queremos la nacionalización de los bancos, no queremos nomás que les hagan multas al sistema bancario. Yo queremos pienso que hay que crear un movimiento lo suficientemente fuerte, que aunque si bien quizás no llegue a por sí solo a aspirar a la presidencia o a un tipo de situación, puede ser una fuerza muy, muy fuerte, condicionadora, para poder cumplir los objetivos de transformación del país. Tiene que ser un movimiento, una militancia ideológica muy, muy fuerte, de convencimiento muy fuerte, de talleres, de distribuir ese pensamiento para que se pueda fortalecer y comenzar a ser tomado en cuenta como movimiento y poder condicionar, es decir, en la alianza, poder condicionar, no estas alianzas patitos que salen ahora por conveniencia. Por ejemplo, ahora mismo Morena termina aliado, buscando una alianza que no le va a reportar absolutamente nada, porque yo no creo que ese partido social, de encuentro social, cuando tú haces alianzas es porque esa gente tiene una cantidad de votos que te van a servir pero yo no creo que Encuentro Social tenga esa cantidad de partidarios que vayan a determinar la correlación de fuerza entre Morena y la oposición PRI-PAN, que sea, ¿me entiendes? Entonces no entiendo este tipo de alianza, solo llegan para contaminar. Encuentro Social es un partido poco visualizado, entonces buscan la tajada que me va a tocar. Si se aliaron a Morena es porque saben positivamente que hay muchas posibilidades de que sí puedan llegar al poder y están buscando una tajada. ¿Cuál es la tajada? Bueno, tener representación de diputados, tener una representación que les dé un beneficio económico que hasta ahora no han conseguido de otra manera. Y cayeron en esa trampa Morena. Entonces, no sé, realmente, ya para finalizar, sí considero que es la esperanza, pero considero que la va a tener muy difícil una vez que hayan llegado al poder. Hay que darle tiempo, de cualquier manera hay que dar tiempo, uno no tiene la bola de cristal para ver el futuro y decir, mira, realmente estábamos aceptados nosotros,
pero como dice un viejo refrán, hacer es la mejor manera de decir. Hay que esperar a ver qué realmente va a hacer Obrador, porque una cosa es campaña y otra cosa es ya en la silla presidencial. Es como a ustedes que les gusta tanto el fútbol, es como las eliminatorias y el mundial en sí mismo. Tú puedes haber jugado muy bien en la eliminatoria, el mundial es otra cosa. Esto es lo mismo. Tú puedes decir en campaña todo lo que tú quieras y tener una idea, pero ya sentado en la silla presidencial, cuando empiecen los factores a hacer su trabajo y empiecen a conspirar y a crear las presiones, hay que ver qué tanto de lo que prometiste eres capaz de cumplir. Está bien, Roberto. Vamos a finalizar la entrevista. Así van a ser las entrevistas con muchos muchachos cabrones, pero van a ser dinámicas, muchachos. Roberto Barreta va a impulsar un movimiento en Estados Unidos con otros compañeros de lucha que son un madral, que quieren participar por todos lados. Lo van a empezar a atacar esa vieja Salazar, esa que sale en Telemundo. Van a decir, mira el cubano y la chingada, lo van a poner ahí en la televisión satanizándolo. Tú me echas acá, no soy tan importante para esa gente. Lo va a ver porque aquí son remitoteros. Aquí hacen una cosa chiquita, la hacen grandote, los pinches mitotazos. Aquí son más chingones, por decir, ese Hugo Castro que lo está viendo. Es más chingón que la Pati Chapoy, eso sí te lo aseguro. Ese lo difunde por todos lados, es más mitotero el muchacho cabrón, yo lo conozco, es chingón. Entonces, aquí vamos a seguir, Roberto. Este análisis se tiene que hacer con una profundidad. Nosotros, en especial, hemos debatido esto, buscamos jóvenes, no ser 50,000 jóvenes, pero que no sepan nada de política. Buscamos gente que realmente tenga una ideología firme, y si no la tienen, que quieran aprender, porque eso también es bueno, que se nutran realmente ideológicamente, porque ellos son los que pueden ser pilares para cambiar a nuestro país y nosotros impulsar el cambio, como dices tú. Si llega un gobierno que le da miedo a hacer ciertas cuestiones y nosotros ideológicamente tenemos fuerza, podemos presionar por el bien común. Eso es lo que debimos haber hecho, Roberto Barreta, desde hace mucho, muchacho cabrón. Tú me empezaste a sacar este pinche live y yo apenas le estoy agarrando la pinche onda. Mira, ahí se metió el Yesé. Espérate, deja decirte, ese Yesé es mitotero también y radical, la Nor Campos también. Todos esos cabrones que se están metiendo, sí. Mira, la Sánchez Abril también. Un saludo a todos y estamos en el camino. Tenemos que seguir abriendo la posibilidad, organizándose, creando este tipo de debate. Hoy apenas le estamos agarrando aquí al Facebook Live para poderlo hacer, pero después en otra vamos a tener que empezar a leer comentarios, que nos manden las preguntas, las dudas que tienen. Y bueno, dentro de nuestra óptica y dentro de nuestro conocimiento, entonces vamos a ir tratando de aclararle y de dar nuestra visión de cómo está sucediendo estas cosas y bueno, darle para adelante, al final de cuentas. Roberto, y aquí se pueden hacer hasta 3, ¿no? Hasta 4 o 3, ¿no? Pero no se pondría lento. Yo estoy tan nuevo como tú, pero voy a ver si se puede hacer como videoconferencias donde participan más gente en línea, pero por lo pronto lo que podemos hacer es que nos vayan dejando ahí en los comentarios las preguntas, las dudas que tienen, las críticas también, que son muy importantes. Mira, yo quiero que toquen este tema, que no sean tan generales. Creo que hoy ha sido un poco más general todo, pero vamos a ir enfocándonos en temas muy específicos en cada uno, en lo que la gente quiera aprender más. Y bueno, desde mi parte... ¿Sabes qué? Que se hable también en otro momento, la figura de Stalin, la figura de la Revolución Rusa. Vamos a tocar todo ese tema desde la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre hasta acá, y cómo se ha ido satanizando todo esto, y cómo a mucha gente en algún momento llamarse socialista o comunista les da temor. A veces es comprensible porque también han sido muy perseguidos
y incluso hay que tener como un ideal listo para dar la vida por ese ideal, porque el camino nadie dice que va a ser fácil, pero hay que seguir abriendo puertas, hay que seguir haciendo la lucha y creer de cualquier manera que un mundo mejor es posible para todos. Oye, futuro. ¿Sabes? También quiero, porque hay muchos camaradas, a Jalife, a ver si lo podemos hacer un enlace, porque a veces me ha contestado ahí en internet, pero tengo yo gente que lo conoce directamente. Ojalá se pueda hacer una entrevista, porque el muchacho es accesible. Una vez me dio unos consejos ahí del sionismo, y creo que es una persona que podría yo entrevistar, y si se puede hacer un apoyo ahí tuyo, entonces podemos hablar un chingo de temas. A mí me gustaría hablar mucho de Jalife, sobre cómo la banca empieza a robar a los pueblos, sí, qué estrategias de capitalismo. Jalife es muy bueno y tiene un profundo conocimiento de geopolítica y todo esto. Entonces nos puede aclarar un poco toda esta parte ya más complicada de la geopolítica internacional, cómo se mueven y cómo todo eso, y aclararnos mucho. Está muy satanizado ahorita por las críticas que ha hecho a López Obrador y a Morena y todo esto, pero va a ser muy importante. Quiero ver también con algunos amigos que tengo en Venezuela la posibilidad de buscar gente que nos dé su experiencia desde allá y sus cosas, e ir armando lo que por definición está negado, que son los medios de comunicación tradicionales, que no van a aclarar a la gente todo este tipo de situaciones, y hay que seguirse organizando y seguir dándole a la lucha. Está bien, Roberto. Les mando un abrazo a todos los muchachos cabrones que se quedaron ahorita, que mañana van a ser explotados por un capitalista, que siguen ahí, pero están observando que pronto esa empresa va a pasar a manos del pueblo, con un socialismo verdadero y con prestaciones chingonas. Eso es lo que tú debes de estar pensando. Ahí ahorita mucha gente nos está viendo y observando, pero pronto van a participar en este programa. No crean que yo los voy a dejar ahí nomás con pinches comentarios pendejos ahí. No. Ahorita ustedes también van a participar en su momento. Le dice una entrevista a Juanita, una señora ya mayor, que nadie le escuchaba, nunca la habían tomado en cuenta. A mí no me interesa si es mayor, la experiencia es lo que quiero, porque es una señora que volantea, que está en la lucha social, y se le va a dar oportunidad a los jóvenes. Por primera vez, el canal o este Facebook Live, ustedes van a poder hablar, no van a ir a un meeting nomás a ser aplaudidor, y ya, vámonos a la casa y a descansar. Aquí se va a hacer un saludo a todos, Bella, te estoy viendo, un saludo por allá por Venezuela, a mi amigo Martiano, que lo voy a invitar para que participe también en esta charla. Tú invita, incluso yo tengo un viaje que hizo Roberto Barreta para Cuba, para hacer una verdadera entrevista con señoras, con su mamá, y hablar todo este proceso de verdadera independencia que se hizo en Cuba. Yo y el muchacho cabrón ya lo estamos planeando y vamos a ir, nomás que se están afinando detalles para que ustedes vean la chingonería que es Cuba y su modelo socialista. Vamos a estar con los sistemas de salud, educación, deporte, cultura, informando cómo realmente se hacen los procesos revolucionarios, muchachos cabrones. Un saludo y un abrazo. Un saludo y un abrazo.